Esta noche vamos a hablar de un tema muy recurrente, algo que pues pega mucho, ¿verdad? En todo lo que es, sobre todo que es importante en estos momentos por la sociedad, ¿sí? El momento que estamos viviendo también difícil sí, económicamente hablando. Económicamente, y que es la pensión alimenticia, que jurídicamente pues hablamos de los alimentos. Y yo creo que desde ese punto de vista podríamos iniciar, mi amigo Jaime, hablar de los alimentos, que es lo que jurídicamente se denomina. Pero vamos a ver, cuando hablamos de alimentos entendemos que es la comida, pero jurídicamente se entiende que esto ya mucho más. Y bueno, pues Jaime, ¿qué se entendería así, hablando jurídicamente, qué es los alimentos? Cuando hablamos de la prestación que se reclama en una demanda de alimentos o propiamente en un juicio de alimentos, lo que se indica es que se proporcione cierto recurso a la persona que lo necesita, que se le conoce como acreedor alimentista, y que entre ello comprendería obviamente alimentos o comida, vestido, obviamente vivienda, pasaje, etcétera, todo lo que comprende en nuestra vida diaria estos pequeños gastos, ¿no? O estos gastos en realidad que llevamos a cabo. Esto es lo que se tiene que cubrir por parte del deudor alimentista, es decir, aquel que tiene la obligación de proporcionar alimentos a aquella persona que las necesita. Obviamente hablamos no solo los hijos son aquellos que tienen derecho a la pensión alimenticia, sino también hablamos de los esposos o esposas, de los cónyuges, pues, ¿sí? De los concubinos o concubinas, y desde luego de los padres también, porque como hijos también tenemos el deber o la obligación de proporcionar alimentos a nuestros padres, si estos lo requieren, y en eso consiste esa alimentación, en eso consiste esa prestación. Obviamente también pudieran ser hijos adoptivos, o pudiera ser alguna cuestión de que ya no tengan a los padres y que entonces tendrían que ser los abuelos, aquellos que tendrían que cubrir las necesidades de los nietos. Muy bien, bueno, aquí estamos un poquito haciendo unas cuestiones técnicas y vamos a ir un poquito a ir retomando el tema para ver. Entonces estamos hablando de pensión alimenticia en general, que jurídicamente hablamos de los alimentos, y ya nos explica aquí un buen amigo, maestro doctor Jaime Neri, respecto a qué comprende. Entonces estamos hablando de que los alimentos, vamos a hablar que jurídicamente corresponde la comida como tal, vestido, la ropa, hay que también, pues bueno, educación, salud, y también jurídicamente diversión, que es la recreación, o sea, ¿cómo nos imaginamos, no? También esto en entendido de que para un sano desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, pues necesitamos también esa recreación, ¿verdad? Necesitamos tener también, pues, divertirnos. ¿Cómo te imaginas que nada más cuando tenemos los asuntos, Jaime, que de repente te dice, es que le voy a dar 500 pesos porque es lo que se gasta nada más semanal? Ajá, pero ese niño almuerza, come, cena, se viste, pero también cuando, obviamente tu servidor, tenemos hijos, vas a la tienda o apenas se acerca, quiere algo, ¿no? Quiere sacarlo, quiere salir, quiere ir al cine, o por lo menos dar la vuelta algo, parque, y también por eso la Suprema Corte también se ha pronunciado y también debe tener esta recreación. Exactamente, pero también es importante y hacer conciencia, tanto nuestra sociedad debe hacer conciencia de que los alimentos también no es, porque muchas veces lo ven como una forma de riqueza, ¿sí? O como una forma de adquirir riqueza, y no funciona así. Los alimentos son específicamente para cubrir las necesidades de los niños, sin llegar a ser necesariamente una riqueza, sino que vivan bien específicamente, porque además esta obligación alimentaria corresponde a ambos padres, o corresponde regularmente a ambos padres, o en el caso de los padres, de todos los hijos para con los padres. Y bien, nos decía el abogado Jaime Neri que comprende los alimentos. Y ahora también ha tocado un punto muy importante, que es a quién corresponde dar los alimentos propiamente. Siempre se tienen entendido de que es el 50% y 50% cuando es padre y madre. ¿Es correcta esa apreciación, mi estimado doctor Jaime Neri, cuando hablas? Es que vas a dar la pensión alimenticia y es el 50 y 50. Qué buena pregunta. Sí, efectivamente corresponde a esta obligación a ambos padres, pero de acuerdo a sus propias posibilidades. Si el padre gana más o la madre gana más y el padre menos, obviamente la madre tiene la obligación de proporcionar a lo mejor un poquito más de esa pensión alimenticia, porque tiene mayores posibilidades de brindarle esta comodidad y seguridad jurídica al menor. Y que tenemos entonces, hablamos del principio de proporcionalidad, ¿verdad? Vamos a ponerlo así fácil para que nos entiendan, que es una balanza.
tenemos ahora sí que hablando como la diosa Temis, no tenemos la balancita, entonces vamos a tener que es este principio de proporcionalidad. ¿Quién puede más? Si el papá pues tiene más ingresos, obviamente tendrá que dar más ingresos, y la madre pues bueno, también si tiene ingresos, en medida de esa proporción es que se va a dar y otorgar esta pensión alimenticia. Es así que tenemos la obligación para dar los alimentos. Ahora bien, ¿quién puede reclamar los alimentos? No solamente vamos a hablar de padres, hijos, también en una cuestión que nos maneja nuestro Código Civil es también que son recíprocos, ¿verdad, mi estimado doctor? Así es. Que corresponde también, nosotros hemos dado alimentos a nuestros hijos, pero en un momento dado, pues que ya se acerca la hora, mi estimado Jaime, que ya estamos viejitos, ya estamos llegando a una edad y que tal vez no tengamos la posibilidad de trabajar o de obtener ingresos o que tengamos propios. Una enfermedad, ¿no? Entonces la obligación recaería sobre nuestros hijos. Igual, de manera proporcional cada uno de ellos, dentro de las posibilidades que cada uno de ellos tenga. Pero no solamente entre padres, hijos o de hijos a padres, también entre cónyuges, es decir, entre esposos o entre concubinos, o incluso entre hermanos. Entre hermanos. Por supuesto. Sí, ¿y cómo llegaría entonces? ¿Cómo lo podríamos solicitar? Ante un juzgado familiar, en este caso, ¿cómo se vendría dando este supuesto, mi estimado doctor? Bueno, primero que nada, la demanda se entabla en contra de la persona. Primero tiene que haber un vínculo de familiar o un vínculo de filiación, mejor dicho, perdón. Sí. Y bueno, de parentesco, porque la esposa no es de parentesco para efecto de poderle reclamar alimentos. Es decir, que surja una obligación alimentaria entre ese acreedor y ese deudor. Es decir, la persona que necesita los alimentos se lo va a pedir o a solicitar a aquellas personas que considere tienen la obligación de proporcionar alimentos. Los hijos a los padres, o a falta de los padres a los abuelos, o a falta de los abuelos a los tíos. Es que la ley establece cómo va dándose este grado de y obviamente la posibilidad y necesidad. Y algo también muy, muy común que dicen es que los hijos terminan, la pensión se da hasta que los hijos terminan sus estudios o hasta los 18 años. Muy importante pregunta que pues bueno, vamos a entender que legalmente corresponde hasta que terminan sus estudios superiores, pero también algo muy importante, ¿hasta cuándo realmente correspondería, doctor? Los alimentos. Los alimentos será nada más hasta que cumplen 18 años. 18 años y ya termina, ya es mayor de edad, ya dejan, porque nos pasa muy común, es que mi hijo ya terminó, ya cumplió 18 años y ya pues ya no quiero darle pensión alimenticia, pero todavía quiere que le pague la carrera. Pues legalmente, efectivamente la ley así lo prevé y tendrá que otorgarle también una pensión alimenticia hasta que concluya sus estudios. Bueno, no propiamente, porque lo que dice la ley es que le proporciona alimentos hasta que tenga la manera de obtenerlos él mismo. De que tenga, no así, no le vas no necesariamente una carrera, porque pudiera ser que no termine una carrera, sino a lo mejor un curso o alguna forma de y que ya no tenga la necesidad. Ya no tenga la necesidad de los alimentos y bueno, empieza a trabajar. Y a partir de ahí, pues ya no tendrías la obligación de proporcionar alimentos. Algo que a lo mejor entendemos aquí en esta parte, en cuanto a la pregunta, es que también ya la Suprema Corte de Justicia se pronuncia. Es muy importante, hasta que termine sus estudios, la licenciatura y tenga su título. Porque también anteriormente no se te tocaba, Jaime, que era nada más que concluía su certificado. Y ya ahora actualmente puedes incluso... bueno, pero es que no habla de título, habla de que haya concluido sus estudios y realizado porque que no tenga 5 años para titularse, sí, claro. ¿no? Que esté realizando y buen punto que tocas para los amigos también, abogados que por ahí tienen, que también que sea un tiempo considerable, porque como bien lo dices, ¿no? A lo mejor hay carreras que su título pues tarda para que lo obtengan 2, 3 años, ¿no? Claro. Hoy mismo las instituciones que se llegan a tardar, pues bueno, apenas lo veíamos incluso con la Universidad Autónoma de México, en el cual, pues bueno, por ahí tenían un curso, pero se logró acreditar en ese sentido, que ya había obtenido su título y por lo tanto sí cesó la pensión alimenticia, que es precisamente lo que vamos a ver también. Ya estamos hablando ahorita de alimentos, estamos hablando de qué comprende los alimentos, quién puede reclamarlos, qué cuestiones quiénes van a ser los obligados a darlos, pero también entonces empezamos a tocar un tema importante, que es cuándo van a cesar ya estos alimentos, que es de acuerdo a la pregunta que nos hacen. Entonces, es una de las formas cuando termina sus estudios. ¿Y cuáles otras formas serían? Bueno, a partir de que obtiene ingresos propios para poder allegarse los alimentos. Específicamente, pues en ese caso, en cualquiera de las hipótesis, esposa, hijo, hija,
o padres o hermanos, si ya tienen la forma de obtener ingresos propios, pues dejaría de tener la obligación de proporcionar alimentos la persona que está obligada a ello. Bien, ahora no tengo dinero, dice la frase muy común. Debo, no niego, pago, no tengo. En este caso, ¿qué pasaría? Pues bueno, yo soy un profesionista que dependo de mis ingresos, pero resulta que ya no hay trabajo, soy taxista, no estoy generando, no me alcanza. Sin embargo, ya a lo mejor ya incluso están hablando aquí, entiendo que la pregunta va enfocada a que ya tengo una pensión alimenticia ya decretada por un juez. Ya me decretaron una pensión alimenticia, debo pagar una cantidad determinada, en este caso así lo entendemos, y sin embargo no tengo la cantidad que me está fijando el juez para pagar X cantidad mensual. Dale, en ese sentido, me gustaría que hablara sobre padrón, o no padrón, sino de deudores alimenticios. Esos deudores, en este caso, pues tenemos, y podríamos hablar de ese sentido, ¿no? Ahora bien, si estamos hablando de que no puedes pagarlo, pues bueno, ¿cuál es la situación que pasaría? Primero, vamos a estipular primero cuánto debe de dar, ¿no? ¿Cómo lo estipularían? Primeramente, hablamos que dice la ley que no puede ser, una pensión alimenticia no puede ser inferior al 40% del salario mínimo. Que estamos hablando, si sacamos cuentas ahorita, mi estimado Jaime, ¿cuánto es el salario mínimo actual? Si sacamos números ahorita actualmente, que estamos hablando de 248 pesos diarios por 30 días, hablamos de 7,440 pesos aprox, y mejor por ahí unos pesos, centavos más menos. Y si fuera el salario, el 40% que no puede ser inferior, entonces estamos hablando que no pueden dar menos de 2,976 pesos mensuales. En muchos de los casos, pues bueno, incluso se llegan a determinar por cuestiones por hijo o por los hijos que tengan. Bueno, ahí es casuístico, es proporcional, sí, por el principio de proporcionalidad. Sí. Si quieres explícalo, Jaime, para que tengamos un poquito más. El principio de proporcionalidad se refiere a que ese deudor alimentario, es decir, aquella persona que tiene la obligación de proporcionar alimentos, tiene que ser de acuerdo a sus posibilidades. No puedes exigirle a una persona que gana, por decir algo, 6,000 pesos al mes, que aporte 5,500 al mes para alimentos y él solamente se quede con 500, porque lo estarías también dejando a él en estado de necesidad. Exacto. No, sino que sea proporcional, es decir, que alcance tanto para aquellos deudores alimentarios como para su propia manutención, que no tenga que sufrir ninguno de los dos. Desde luego, entendemos que muchas personas en México, y no entiendo por qué, muchas veces se niegan a proporcionar alimentos y prefieren no trabajar o ponerse en estado de necesidad, es decir, sí. Se dicen insolventes. Se vuelven insolventes, pero explica eso. Bueno. Me gustaría que hablara sobre el padrón de deudores alimentarios, porque eso es nuevo. Muy bien, ahora, antes, para no hacernos bolas en cuanto al tema, ir llevando el tema como tal. Bueno, estábamos hablando de la proporción y ya hablamos de la cantidad que estás dando. Y dicen pues que no puede pagar, pero entonces estamos hablando entonces de la proporción. Si es cierto, no puede ser menor al 40%. Esa necesidad, ese estado de insolvencia, ese principio de proporcionalidad que estamos hablando en cuanto a medida de esta cuestión de balance, vamos a hablarlo así, de un balance en cuanto a cuánto ganas y cuánto debes de pagar, pues entonces lo debes de acreditar ante el juzgado. Yo, pues obviamente, me dedico a una labor en la cual no genero apenas el salario mínimo, pero así también ya tengo una nueva familia, ya tengo otras obligaciones de carácter familiar, tengo otros hijos, tengo otra esposa, o así mismo también si tú tienes una enfermedad y no tienes los ingresos correspondientes, entonces se entiende que deberás de acreditarlo y sobre esa medida tendrás que aportar y otorgar los alimentos. Pero sin embargo, también es mentira que les vayan a decir que no van a otorgar alimentos. No, por eso la ley es muy clara, que no puede ser menor al 40% del salario mínimo. Casuísticamente. Sí, claro. Sí, y entendemos que en ese sentido tendrás que otorgar y tendrás que aportar tu pensión alimenticia. Por acá nos preguntan, Jaime, ¿cómo se pagan los alimentos? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo los cuantifican? Ya hablábamos de una cuestión en cuanto a los salarios mínimos, pero también algo que tenemos y que comúnmente lo platico con los jueces, con los secretarios de acuerdos, respecto a cuando tú demandas los alimentos,
y buscas acreditar este principio de proporcionalidad, este estado de necesidad ante el juzgado, a efecto de que tú demandas los alimentos, dices, ¿sabes qué? Mis hijos tienen un gasto mensual aproximadamente, vamos a poner un ejemplo rápido, de 10,000 pesos. 10,000 pesos porque ellos pues, gastan tanto en comida, gastan tanto de estudio, uno está enfermo, etcétera. Y damos una cuenta de 10,000 pesos al juez. Y asimismo también le hacemos saber que el deudor alimentario, el papá, tiene un ingreso aproximado de 60,000 pesos. Está súper excelente. Entonces, en este caso... Porque ya sucedió, ¿eh? A un ministro de la corte le fijaron pensión alimenticia, ¿sí? Y se negó a... Bueno, Pues, Góngora Pimentel, y no tengo que ocultarlo, finalmente está ahí. Público. Es público y se publicó. A ver, cuéntanos qué pasa ahí. A Góngora Pimentel, pues obviamente tenía un salario de arriba de 500,000 pesos. Sí. Tuvo unos hijos con una persona que había sido su secretaria, tuvo unos hijos. Estos hijos, desgraciadamente los niños tenían síndrome de Down, ambos. Sí. Y él trataba de justificar que no tenían derecho a la pensión alimenticia porque gastaban menos porque tenían síndrome de Down. Y esa fue una gran crítica que se le hizo al ministro porque pues prácticamente estaba discriminando a sus propios hijos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, hay una pequeña pausa. Y aquí vamos a agradecer a nuestros amigos de Santa Fe, patrocinadores del programa, al cual agradecemos. Aquí luego nos venimos a desayunar, nos desayuna muy rico el buffet. Y bueno, que ahora nos traen unas cortesías. Es una margarita de naranja de parte del mejor mesero, claro, Santa Fe. Eso, de parte de todos los meseros del mundo también. Gracias, salud. Bien. Ya estás haciendo aquí. Bien, muchas gracias a Santa Fe también, agradecemos mucho la cortesía. Y bueno, comentabas de Góngora Pimentel en cuanto a que le fijaron una pensión alimenticia alta, obviamente. Hablábamos de que los niños recibían una pensión alimenticia aproximadamente de 100,000 pesos al mes. Y él trató de disminuirlo bajo el argumento de que como eran niños con síndrome de Down, no necesitaban tanto. Ah, caray. Léelo, está en muy internet. Bien. Ver, y me parece... Ojalá nos los compartas también aquí para la página de Julio Palacio Informa, donde nos puedan también ahí para que tengan la perspectiva. Es decir, imagínate, si un ministro le dictaron una pensión alimenticia, ahora imagínense a quién nomás. Entonces es muy importante que tengan la confianza también en las autoridades, en sus abogados de confianza, se acerquen para efecto de que puedan acreditar y realmente exijan su derecho, porque algo que comentamos mucho con el doctor Jaime siempre es que pareciera que pedimos un favor luego, ¿no? Así es. Cuando realmente es exigir un derecho. Luego muchas veces se les da a las personas que divorcian, específicamente a las mujeres. Si no, es que no le voy a pedir nada más que me dejen. Sí, espérame, pero esta pensión alimenticia a lo mejor es para el niño. Oh, excelentísimo. Entonces, no es que le pidas un favor o no es que quiera él cumplir. No, tiene que cumplir porque es su hijo. Debe de exigírsele debe de exigírsenos a nosotros, a los ciudadanos, pues, hombre o mujer, no importa. No estoy hablando de género, hombre o mujer, cumplir con la obligación alimentaria que tenemos para con nuestros hijos o para con nuestros padres. Ok, bien, acabas de tocar un punto ahí, entre líneas, doctor, que es las características de los alimentos, que también me ha pasado. Dicen, ¿sabes qué? Que no me dé alimentos, pero que no los vea. No. Que no los vea. Las características. Aunque hablamos ahí de otra prestación propiamente, de otra demanda, que es esa convivencia que los padres tienen para con los hijos. ¿Pero puede renunciar la esposa a los alimentos? No puede renunciar porque no es para ella. Exacto. Puede renunciar a los alimentos de ella, si acredita que tiene ingresos. Pero para los alimentos del menor no, porque es un derecho de ellos. Y tampoco puede prohibir el derecho que tienen los hijos de convivir con sus padres, cualquiera que sea es decir, mujer u hombre, si viven con el papá no puede prohibir que vean a la mamá. Y si es al revés, tampoco puede prohibirse que los niños vean al papá. Y que vamos a hablar porque es un derecho de los niños, no de los padres. Ah, muy bien. Mira, y aquí nos acaban de preguntar así específicamente. Nos estaba escuchando, yo creo, Alejandra Martínez, la cual mandamos un saludo. Dice, cuando los niños no quieren ver al papá, ¿sigue la pensión? Y aquí lo acaba de responder exactamente en este momento el doctor Jaime Fernal. Estamos hablando de otra demanda o de otra figura jurídica, que hablamos de convivencias y de alimentos. O sea, tenemos ahí dos figuras jurídicas que es muy importante, que también nos va a dar para hablar muchísimo lo que es las convivencias, la guarda y custodia. Este derecho que en realidad es de los niños, no es de los padres. Muchas veces se piensa, es que yo tengo derecho a verme. No, espérame, sí, el que tiene derecho de verte y de estar con sus padres
es el niño. ¿Por qué? Porque el que está en desarrollo, al que se debe de cuidar, que se desarrolle de una manera sana, incluyendo obviamente a sus padres, pues es el niño, ¿no? Sí, así es, mi estimado doctor. Bueno, yo creo que la Margarita ya nos está poniendo más intensos y más habladores, pero bueno, están muy sabrosos aquí. Más agresivos. Vamos, hay que demandar a todos los incumplidores, deudores. No, pero debemos hacer conciencia para con la sociedad. La sociedad, y cuando me refiero a sociedad me refiero a todos, ¿no? Tenemos que hacer conciencia que debemos de cumplir con estas obligaciones que tenemos. Si finalmente tenemos hijos, debemos ser responsables de ellos. Y si también nuestro padre necesita de nosotros, creo yo que también que es momento, sí, claro, es de humano, de buena persona, cumplir con esta obligación para con tus padres. En su momento también, hablando de los alimentos que también son recíprocos, que en su momento también aquellas personas adultas mayores que tengan necesidad o aquellos que tengan ya alguna cuestión, alguna incapacidad, y pues bueno, también pueden demandar los alimentos a sus hijos.